Hola, hola Magda, buenos días, ¿cómo estás? Hola Freddy, buenos días. Bien. Bueno, bienvenidos a este ciclo de investigación muy interesante. Yo creo que muchos estuvieron esperando este tema. Entonces, gracias por estar aquí, espero lo disfruten muchísimo. No olviden ser sumamente intuitivos, ustedes tienen la última palabra. La información en hipnosis es muy contaminada y más cuando yo soy o la única o una única persona hace una investigación sobre un tema. Pero cuando en ese mismo tema confluyen muchos operadores, muchos soportes, entonces se puede tener una información relativamente fiable sin que sea la completa certeza. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Los operadores del Team Grifasi como Iracema, como Calo, como Engie, como Freddy, los operadores de Academy como Elena, como los demás, como Delia, ¿sí? Entonces es lo que estamos haciendo todos en conjunto, buscando aquellas pepitas de oro, como bien menciona Calo, que son la información que coincide entre uno y otro y se puede considerar como un leve acercamiento, sin que este sea absoluto. Entonces, una vez hecha esta aclaración, vamos a comenzar. ¿Lista, Magda? Lista. Muy bien. Magda, entonces cierra tus ojitos. Voy a hacer un conteo de 1 a 130. Mentiras, Magda. Voy a hacer un conteo de 1 a 5. Ok. Más bien de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Magda, ¿qué percibes o visualizas con el término Anuna? Anun. Anuna. A-N-U-N-A. Anuna. Yo veo como si estuviera en la parte de afuera de la Tierra, fuera como de la atmósfera, ya todo oscuro. Y hay algo, una especie de energía, pero es como una antena cuadrada, tiene cuatro lados y está tomando de diferentes puntos energía con información. Bien. ¿Quiénes son los Anunnaki? Una raza colonizadora de planetas. Identifica a los Anunnaki a través de su código genético y reconstruye su forma original. Son reptiles, pero no como los conocemos. Es muy similares, pero sus características son diferentes, como más inteligentes, más científicos, no tan como tan animales, como destructores, no, como si fueran más a nivel científico, pero son muy similares en su aspecto. El aspecto físico difiere de la forma que has identificado como original. Sí, han cambiado, como si hubiesen mutado o ellos mismos hubiesen cambiado su forma, su estructura, o sea, la base es una, pero la parte como física, lo que se ve, es como si ellos lo hubiesen ido cambiando. ¿De quién o de qué descienden los Anunnaki? De una partícula inteligente, muy,
como si fuera una malla, pero es como una sola partícula, con mucha inteligencia y viajando en el universo. Solo al viajar iba obteniendo conocimiento sin interferir, como sin afectar, solo viajando. Y luego fue transformándose a medida que iba avanzando. ¿Pueden los Anunnaki ser clasificados como especie, raza o cualquier otra cosa? No, solo viene la palabra creación y creadores. ¿Es su naturaleza biológica o energética? Ambas. ¿De dónde vienen? Me viene que se crearon en un momento de la nada y como a muchos milenios y milenios de distancia y de como de tiempo si lo tomáramos desde el planeta Tierra, pero se fue creando como una partícula que fue creciendo por ella misma ¿Dónde residen actualmente? en muchos planetas, podría decirse en todos. Es como si hubiesen llegado a cada planeta, lo hubieran colonizado y hubiesen tomado de ese planeta como su base, como su materia prima, y ahí fueron creando vida de acuerdo a las características del lugar donde fueren. En el aquí y ahora, ¿cómo viven los Anunnaki? Es decir, ¿cómo están organizados? Yo los veo como si estuviesen arriba de todo, lo primero, como la cabeza de cada lugar. Y como si hubiese uno en representación de cada lugar, de cada planeta. Y de ahí se deriva toda la jerarquía que maneje o que esté en ese planeta. ¿Cuáles son sus características que percibes como fortalezas y habilidades? Poder, creación, conocimiento, tecnología. ¿Cuáles son sus características que percibes como debilidades o limitaciones? El hecho de que en un país no, como en un país no, en un planeta no se expanda la población o no se expanda la energía, es una debilidad, ¿Por qué los adoraban los sumerios? porque les trajeron conocimiento, les mostraron el poder de la energía, les dieron conocimiento y les mostraron que eran los creadores. ¿Cuál fue la relación entre los humanos y los Anunnaki? Ellos solo tomaron como la tierra, como si llegaran al planeta y tomaran la tierra y, y de esto empezaran a crear no solo los humanos, sino la vida. ¿Percibes actualmente que existe una interacción entre los humanos y los Anunnaki? ¿Sí, no o solo parcialmente? Parcialmente, pero
Es como si muchos humanos no tuvieran esa conexión y ¿De qué? muchos sí lo tuvieran. Ok. De qué tipo ves esto? Es como si en el centro del humano hubiese una línea en todo el centro, delgada, verde, que tiene que ver con ellos, que tiene una conexión, como si tuviésemos en el cuerpo como una partícula o algo en el ADN que es una línea que tiene que ver con ellos. Bien, aquí terminamos la fase fija y vamos a comenzar con la exploratoria. Bien, Maya, entonces los Anunnaki. Aquí, con base a nuestra concepción, se considera que son como los primigenios de estar aquí. Algunos lo consideran como los padres de esta civilización o como los creadores de de la civilización que nos concierne. ¿Tú qué puedes percibir en esto? Yo veo a uno muy grande, como 6, 8 metros, y él llega y toma la tierra, es como de un desierto, pero está cerca de un mar, y él toma esta arena y la huele, y solo como con ese olor puede leer de qué está constituida y la vida que puede crear. Y solo con su pensamiento empieza a darle forma, a como a dibujar en el planeta, pero todo tiene que ver con la base de lo que está hecho el planeta. Cuando él crea este movimiento que tú dices con su mente, quiero que observes ese movimiento energético. ¿Cómo es que lo que piensa se consolida en una creación? Él tiene una energía muy activa, eh, como titilante, como fluorescente, y cuando él la toma y empieza a sentir como el material, como la consistencia, es como si leyera en la tierra lo que puede hacer y activa parte de la energía y se la transmite a este puñado de arena que tiene y crea holográficamente y una visualización a futuro de lo que puede crear en este lugar. Quiero que observes al momento de, por ejemplo, tocar la arena, cuál es su estado energético que permite la lectura. O sea, ¿cómo lo puede leer? Quiero que te des cuenta, un humano corriente puede hacer esta lectura, sí o no. No de la misma forma, pero es como cuando un guía está viendo las huellas de un animal o están en una selva, es algo muy similar. Bien, Tú puedes percibirlo así. ahora quiero que observes su recurso. ¿Cómo hace posible esto? O sea, ¿qué diferencia hay entre un humano corriente y este ser que ambos, al tomar un puñado de arena, puede ser de ese lugar donde se encuentra este ser o en la actualidad en una playa? Sí, a la final la información siempre está implícita. ¿Cuál es la diferencia en que uno lo capte y sobre eso pueda crear y el otro no? O se vea sensiblemente reducido para llevar a cabo esto. La tecnología es como si su energía ya tuviera implícita todo este conocimiento, pero es como tecnología, como si en su ADN tuviese ya toda la información, como si fuera un computador con toda la información. Ah, bueno, entonces aquí la pregunta. Depende de un recurso tecnológico. Es ese cambio que estuvieron haciendo en su recorrido, como si fuera una evolución consciente y a voluntad de ellos mismos, y iban modificando con su deseo, su pensamiento, su forma. Y esto como si lo tuviera implícito en él, poder hacer esta lectura. Puede crear esta holografía, puede ver el futuro, puede ver a través de la tierra.
Ah, pero entonces sí lo hace con su propia energía, no depende de un recurso tecnológico. El recurso Es, tecnológico está creado con su propia energía que le permite la modificación para el lugar donde se encuentre. sí, es como durante todos estos milenios que han pasado y lo lleva como implícito. Ahora, Y dime, cuando lo comparo con el cuerpo, con nuestro cuerpo, es como si nosotros tuviésemos que añadir a nuestro ADN como más información y más y más y más, y ellos ya lo tienen. O sea, nosotros tenemos como si fuera lo básico. entonces, a nivel energético consciente carecemos de toda esa información. Tenemos en esa línea que permiten tener en algunos parte de esa información. Cuando dices permiten, ¿a qué te refieres? Es como si esta línea verde que yo te dije que estaba como en el centro y está en el ADN de muchos, no deja, es como si limitaran, como si el cuerpo tuviera limitada esa línea a algo muy delgado, a una información muy delgada y muchos no la tienen. Y es como información que no se mueve, que no tiene una flexibilidad, que no, como que no se puede expandir, es que está limitada. Y veo como si pudieran sacar como leves cabellos de esa línea y, y le dieran ellos mismos una forma a cada ADN de cada persona, como si pudieran poner una línea como con 5 cabellos, otros tienen 8 cabellos, otros tienen uno, y es como acceso que se permite. Cuando tú ves a este ser que llega aquí a la Tierra y tiene acceso a esta información tocando la arena, ¿tú lo ves solo a nivel energéticamente hablando? Sí, yo veo uno solo. No hay nadie más aquí en el planeta. No, no, ni siquiera hay como vida, Ok, como si fuera árido. ahora observa a este ser. Sí, Descríbeme su morfología, cómo es. es muy grande, ¿Cuánto mide? es como si 8 metros. Bien. Es como si tuviese, como si fuera dentro de él como un reptil, pero tiene facciones como diferentes, como si pudiese modificarse y tiene como si fuera una estructura metálica, como si fuera como guerrero, así lo veo. Y tiene como si no tuviera un rostro, solo como algo leve, como si se mostrara un poquito hundido donde están sus ojos, o una pequeña como protuberancia, no tiene boca, ¿Sus ojos cómo son? no tiene ojos, tiene como, sí, así como estoy yo con los ojos cerrados, así no tiene ojos, ¿Ni una línea? tiene solo estos pequeños huequitos con un poquito hundido y nada más. Y es como si él todo lo viera por aquí y por su mente, se ve como su cabeza como que no tiene pelo, no tiene nada, pero tiene partido como si fuera el cerebro, como si esto no lo tuviera, como si fuera medio cerebro. Y es como si leyera todo lo que ve por esa parte. Se ves a través de su cerebro, ¿no? De su mente. Es un vacío, es plano, pero es un vacío. Y siento poder desde ese lugar, como mucha radioactividad, como si fuera potente, como si respirara, como si tuviese vida, pero, pero hay un vacío.
Ahora, energéticamente hablando, frecuencialmente hablando, ¿qué te transmite a ti? Poder, Sí. Es una persona, bueno, más bien, es un ser agradable, jovial. no tiene emociones. Es, si lo voy a leer emocionalmente, es una neutralidad. Ujú. Es solo ser, pero a la vez es creatividad, creación. Siento completa neutralidad, no emociones, poder, siento poder y creación. Y en esta creación hay expansión, pero no como el crearse, sino como vida, como expandirse. Y vida es no solamente la básica como la pensamos nosotros, sino como seres viviendo, como creando algo que se mueva, porque veo que no es solamente nosotros, o sea, son muchas cosas, muchos lugares, pero a la vez es como si creara solo una roca, pero tiene vida, y así muchas otras cosas, pero que tienen vida. Ahora ve un momento importante. Durante ese proceso de su estadía aquí, ¿hay algo que cree aquí? Sí, yo veo que creó el mar, que es como si creara lo contrario a lo que había en el momento en que llegó, como lo que no existía y creó lo contrario. O sea, está en un desierto, está árido, no seco, y empieza a crear lo contrario a lo que siente. Y cuando empieza a crear este mar, esa agua, la toca y es como si le pasara información y empieza a crear otras cosas. ¿Crea a los humanos sí o no? Sí, pero en un laboratorio, como si la creación del humano hubiese necesitado que se creara en un laboratorio. Ok. No podía solo crearlo de la nada que existía aquí. Bueno, antes de profundizar sobre esto, quiero que mires de dónde proviene este ser, de dónde llegó. Me viene a Andrómeda como si hubiese, no era la Andrómeda que conocemos ahora, pero era antes, muchos tiempo antes. Y para nosotros en este momento es como si hubiera sido Andrómeda. ¿Cuál es el propósito de su venida aquí? ¿Qué llama su atención de este lugar? Solo pasa y encuentra lugares. No es necesariamente la Tierra porque todos los otros planetas también tienen vida y fue igual. Es solo encontrarte algo en el universo y hacer algo con eso. Bueno, hay unas tablillas que se encontraron, eh, unas tablillas que se llaman las tablillas sumerias, fueron encontradas por allí en Oriente. En esas tablillas es donde supuestamente se tiene acceso a la información donde se hace entrever que la presencia de aquí fue latente. Y hay una narrativa allí inherente dentro de esas tablillas. Y dentro de esa narrativa se habla sobre un exiliado que llegó aquí a la Tierra, ¿no? O sea, bueno, no me voy a extender sobre esto, pero básicamente hay dos hijos de lo que podría decirse que es un rey. Uno es Enki y el otro es Enlil, ambos hermanos.
Uno que trabajaba más como desde el aspecto de ingeniería genética, de experimentación, según dicen estas tablillas, y el otro más como desde la estructura guerrera, que sería Enlil. Bueno, estas tablillas fueron encontradas y hay una persona que se dedicó a su traducción, que se llama Zecharia Sitchin, y de esta forma es que se tiene acceso a esta información. Este ser que tú estás viendo ahí, ¿es alguno de estos, de lo que hace entrever estas tablillas, esta información que está allí, o es otro tipo de Anunnaki? Son sus descendientes y ellos fueron los que empezaron como el proceso con el humano. Pero espérate, o sea, quiero que ubiques las tablillas sumerias, ahí Sí, energéticamente. ¿Tienes acceso? sí, Tócalas. sí. ¿Qué sientes? La toco y es como si tocara una cuerda eléctrica Tiene un blindaje, ¿no? y me bota. Ujú, Sí. sí, ¿Ves a alguien alrededor? es, ¿O no? tienen en sí esta energía. ¿Cuál energía? Es como de la información, de la creación, la información de la historia, pero también es como si tuviese la dualidad en ellas, ¿Por qué son inaccesibles? ¿Por qué no son de libre acceso? porque estos dos seres, eh, el uno quería tener que cada ser tuviera la información y el otro no. ¿Tú tienes esta dualidad en ti? No, ¿No? Ok. Bueno, entonces tú mencionas que estos seres que yo menciono aquí, Enki y Enlil, son descendientes de este ser que está allí. Sí, sí, eso fue lo que quería entender bien. ¿Cómo se llama ese ser que sí. está ahí? Le dice Anon. Bien, ¿me permites hablar con él? Preguntaré si nos permite interactuar con él. Dice que sí. Bien, déjame con él. Anon. Sí, Bueno, estamos aquí haciendo una investigación sobre los Anunnaki. Por lo menos ese es el nombre que se le ha dado a tu especie para identificarla. Hay una historia muy extensa sobre esto, sobre las tablillas que se encuentran en algún lugar, creo que ahora están en un museo, y sobre la traducción que se ha hecho sobre las mismas, sobre la presencia de ustedes aquí. ¿Estas tablillas por quién fueron escritas? ¿Por ustedes o no? mis descendientes. ¿Cuál fue el objetivo de escribirlas? ¿Que los humanos tuvieran acceso en algún punto en el futuro, como ha ocurrido aparentemente, o las ocultaron simplemente porque sí? Obviamente con una intención fundamentada. Fueron creadas para narrar la historia. ¿Se estipulaba que la encontraran los humanos? ¿O era Sí, o iba dirigida para... Pues bien, ¿este era el propósito? ¿Iba dirigida a que el humano la encontrara? a que en el momento que se preguntara por su creación pudiera verlo. Aquí hay un ser, bueno, hubo, a nivel físico hubo una persona, un humano que se llama Zecharia Sitchin. Esta persona que fue quien se encargó de traducir las tablillas sumerias y de cierta forma tener acceso para muchas personas acerca del tema Anunnaki. Ahora, a través de los años se ha descubierto, aparentemente sin que yo lo esté aquí dándolo por hecho, que esta persona pertenecía a cierta secta masónica. En complemento a esto, hay otras personas que se han sentado a hacer un estudio mucho más profundo y han encontrado
que hay una gran manipulación, según ellos, sobre la información que en principio se difundió. Ahora, tú, que eres un Anunnaki, desde tu perspectiva, ¿la traducción que esta persona hizo en primera instancia es acertada o no? Está tergiversada. ¿Tergiversada por intención o por limitación de interpretación? Porque no desean que la información la pueda recibir todas las personas. ¿Y esta postura es de ustedes o no? De los humanos que desean controlar a otros humanos. Ok. Ahora se ha hecho una nueva interpretación sobre esto. ¿Hay un nivel de acercamiento más literal a lo que en propósito se quiso transmitir o no? No, ¿No? Como la intención de ustedes fue que esto llegara a los humanos para que tuvieran acceso a la historia sobre ustedes, ¿tú qué opinas del hecho de que esto se haya restringido? Por ejemplo, mi compañera quiso en este momento tener acceso y aparece un blindaje, ¿no? Una energía que le repele. ¿Qué piensas sobre esto? todos en la Tierra son humanos. Ujú. La información pasa a través de todos los humanos. Y es entre los humanos que no se permite ver la información. Pero como la intención de ustedes fue transmitir la historia, ¿les parece adecuado que ahora los humanos se adjudiquen el monopolio de esta información que no les corresponde a ellos sino a ustedes? Todos son humanos. Oculten o no la información. Son los humanos los que deben seguir el proceso y descubrir realmente la información. Entonces, ¿quiere decir eso que tú asumes una postura impersonal? Así es. ¿Y cómo es esto? A sabiendas de que la intención fue que los humanos tuvieran acceso a esta información. O más bien, ¿tenían presupuestado que en un punto iba a ser manipulado por los humanos? Todo es creación. Todos son humanos. Oculten la información a otros. Igual son humanos. Sí, pero ¿esto lo tenían contemplado o simplemente se dio por consecuencia? Es consecuencia, solo se ha creado la historia y es cada humano el que debe encontrar su historia y su verdad. Ok. ¿Quiénes son Enki y Enlil? Descendientes. ¿La presencia Anunnaki hoy día es latente aquí en la Tierra? Así es. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con los draconianos, los reptilianos, grises y las demás razas de las cuales hemos tenido conocimiento a través del tiempo? Sí, todas son creaciones nuestras. ¿Ah, sí? ¿Ustedes crearon a los grises? Todo en el universo. ¿Y a ustedes quién los creó? La nada misma es la misma creación. Ah, pero entonces esto quiere decir que ustedes tienen una postura limitada de creación, a sabiendas de que provienen de la nada, No, ¿no? Entonces, es la expansión de lo que se es.
O sea que no son los creadores del todo. Tal vez de una porción, ¿no? Es la totalidad y eso somos. Entonces, si ustedes crearon al humano, Sí, bien. ¿Por qué el humano en la condición terrestre actual, a sabiendas de que ustedes también crearon a los reptilianos, a los draconianos, según tú, y este conflicto constante en la forma en que los humanos permiten la interferencia, las afectaciones y consecuencias? ¿Qué piensas de todo esto? así es. Es la raza humana la que debe hacer el cambio y la conciencia de quién es va a permitir modificar lo que quieran modificar. Y la creación primigenia de los humanos los hicieron de manera limitada para que esta contraparte fuera a nivel físico, mental, emocional, más vulnerable. No es más vulnerable. No, a nivel energético no. Pero hay una fisicalidad que hace que sí exista cierta vulnerabilidad donde se fundamenta la interferencia misma. ¿Esto fue intencional? No inicialmente, pero las otras creaciones fueron interfiriendo. Pero si lo hicieron fue porque vieron una fisura que ustedes dejaron. ¿Por qué hacer, entre comillas, en la fisicalidad y hasta ciertos aspectos energéticos el humano más débil y las otras energías más fuertes? El humano no es el más débil. No, es que yo, Es lo que cree. claro, es que por eso decía entre comillas. Yo no estoy definiendo acá, sino entre comillas, según lo que observamos aquí nosotros desde nuestra perspectiva humana, cómo ciertos aspectos son vulnerables en el humano, bajo cierta programática. Aquí podemos hablar del sistema de control y las programaciones inherentes al sistema mismo, pero esto lo rige otro tipo de razas o de especie, ¿no? No raza o especie, no, sino una especie con diferentes razas. Ahí va mi pregunta. ¿Esto fue intencional? No estoy diciendo que el humano sea menos que un reptiliano, no. Es la densidad, como la física, en la que se desenvuelve, en comparación con la que ellos se mueven. No fue intencional. Ok. Y ahora, esta consecuencia de desventaja, ¿cuál es tu postura sobre esto? No interfiero en eso. ¿No? No. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de la permanencia en una aquí en el planeta? Estar presente en la vida de todas las razas. Hacer parte de la creación. Sí, pero con qué objetivo, con qué beneficio? No existe un beneficio objetivo, solo es estar presente en la vida de cada creación. ¿Y para ti qué significa estar presente en la vida de cada creación? Estar presente en la energía del lugar. Ese es el objetivo, ese es el beneficio. Ahora, ¿qué hay de las guerras que, según cuenta la mitología sumeria, ahí en esas tablillas entre ustedes? Por ejemplo, hubo un enfrentamiento entre Enki y Enlil. Hubo un enfrentamiento contra Anu. Así es. La vida misma de la creación se revela contra su creador. O sea que ustedes también están influenciados por la dualidad, ¿no? Hay
niveles donde no puedes ascender, pero la descendencia va perdiendo pureza. Entonces no son los creadores del todo, tal vez de una porción, porque si hay niveles donde no tienes acceso, entonces estás dentro de tu propia creación. Ellos son descendientes y han perdido la pureza. ¿Y qué hicieron para perderla? Relacionarse con otras especies. ¿Cómo cuáles? Otras creaciones, como reptiles y Pero, draconianos. pero es contradictorio, ¿no? Que su propia daga sea su propia creación. Así es como está hecho. O sea, estaba contemplado así. No estaba escrita la historia, solo se va dando un movimiento. Y si tuviéramos que ser concluyentes, o tú tuvieras que ser concluyente con base al proceso de intención aquí hasta el final, dada la condición, por ejemplo, en la cual tanto Enki como Enlil se han visto afectados por razas como los draconianos y los reptilianos, ¿qué podrías decir? Es parte de la evolución de las razas. ¿Se consideran ustedes involucionados o supeditados a una línea evolutiva? No, ¿No? Entonces, pero a pasar los milenios hemos ido transformando la creación, la energía, pero entonces va, digamos que en... la biología. Pero de cierta forma, si lo vemos racionalmente, entonces ha sido involutivo, ¿no? Por eso digo, aclaro, hago la salvedad desde la racionalidad, o si no, entonces tú, hazme claridad, No hay tal cosa, ¿no? no hay pasado, no hay futuro. Solo hay, solo se es, solo estás aquí en este momento de tu historia. Físicamente caminan entre nosotros. Sí, ¿Y qué los hace indetectables? una estela de otra dimensión. ¿Y por qué no hacerse evidentes ante su propia creación? No se puede interferir ¿No? en esa parte. No hay un sentido. Es permitir la creación y la raza que avance en su propio proceso. Para ti, ¿qué es un proceso? En el lugar donde estás, tienes que hacer un proceso físico y a la vez es un proceso de energía que no es visible a los ojos humanos. Y hablando de esto, ¿cómo es posible que existan tantas situaciones que no son visibles al ojo humano? ¿Por qué no? ¿Por qué el ojo filtrado, el ojo limitado? Porque así fue creado. ¿Pero por qué? Es un nuevo cuerpo, una nueva raza, Sí, una nueva creación. pero ¿por qué así? ¿Por qué no tener la capacidad de ver, por ejemplo, lo que se encuentra en nuestro ámbito energético y que está interfiriendo? ¿Por qué no poderlo ver? ¿Por qué solamente es posible verlo a nivel energético y ser consciente a ese punto, más no en la fisicalidad? Tal vez eso permitiría la no interferencia. Te centras en una interferencia siempre y crees que eso es todo. Pero hace parte del todo. Y el hecho de tu interferencia te limita.
Claro, Te exactamente. Entonces, limita el solo poder ver lo que hay. No tienes que demostrar que solo es interferencia. Hay vida de diferentes maneras. tú puedes ver, por ejemplo, en el campo energético en el que tú te desenvuelves, a los reptilianos, a los draconianos, a los grises, a los insectoides, a nosotros los humanos, todo eso lo puedes ver. Así es, ¿Y por qué tú sí y nosotros no? En la fisicalidad me estoy refiriendo. porque el planeta Tierra se creó con el material que estaba implícito en ese lugar. Claro, pero ustedes como ingenieros genéticos, según cuenta la leyenda de Enki, ¿sí? Que supuestamente creó al humano, ¿qué le hizo en el ojito? En el proceso de creación se creó esa limitación ¿Por qué? para que estos seres que los crearon pudieran controlarlos. Ah, ok. ¿Qué te llamó la atención en tu desplazar la Tierra? ¿Por qué venir aquí? La Tierra es solo un lugar más. Sí, claro, pero viniste. ¿Qué hizo interesante venir aquí a este lugar más? No era nada diferente a los otros. Pero algo llamó la atención en ti, que hizo que llegaras aquí. La diversidad de lo que se podía crear en este lugar. ¿Y de donde tú provienes no hay esta diversidad? Los otros planetas son limitados. No, pero hablemos del tuyo, del tuyo. No, ¿No? ¿Cómo puedes entonces definir la diversidad que hay aquí, siendo que no tienes, digamos que un estado comparativo de donde tú provienes? sí puedo compararlo porque he estado en muchos lugares. Ahora te He pregunto, podido sentir lo que en cada planeta existe. En la Tierra hay mucha diversidad. sí. Se pueden crear muchísimas cosas. Se dice, aparentemente, según cuenta la leyenda, vuelvo y me remito a las tablillas sumerias traducidas por Secaria, de ahí es donde voy a decir lo que voy a decir, es que en tu planeta comenzó a existir un inconveniente en la atmósfera. Se dieron a- se comenzaron a dar como ciertos boquetes o aperturas, lo que llamaríamos nosotros, o en comparación a lo que nos pasa aquí en la Tierra con la capa de ozono. Aparentemente, esto era solucionable con oro. Oro que uno de los tuyos, tal vez tú, no sé quién, vino aquí y encontró esta cantidad. Y esto lo llevaron al lugar, al planeta, y de cierta forma lo eyectaron hacia esa atmósfera para poder reparar. ¿Esto es verdad? No, ¿No? ¿Por qué decir esto? era la explicación más humana, creíble. Ok. ¿Ustedes vienen de Nibiru? ¿Del planeta rojo? ¿Ajenjo? ¿Vienen de allí o no? No, de más lejos. Ahora, ¿por qué siempre, bueno, no siempre, se hace referencia a que ustedes provienen de allí, de Nibiru o de Ajenjo o cosas así, planetas homónimos? Eso ha sido escrito por nuestros descendientes y cada uno tiene una historia o un lugar que Y, le fue asignado y en la Tierra se cuentan diferentes historias, existen varias tablas con historias, pero están ocultas. ahora, ¿por qué es necesario contar una historia diferente? ¿Por qué no decir lo que es? No es necesario, cada uno cuenta su historia. No es solo un ser, son muchos en el planeta
los que han estado y contado sus historias en diferentes épocas. Ok. Si tuvieras que decirle algo... Ah, bueno, una pregunta. ¿Qué piensas de los políticos? Solo son humanos para mí. ¿Sí? ¿Qué opinas de los draconianos? Otra creación que quiere controlar, estar por encima de los humanos. ¿Y de ustedes tal vez? No les es posible. No. ¿Por qué no? Fueron creados por nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la creación draconiana? Diversidad de creación y su base radica en el planeta base. ¿Y los reptilianos? Igual. Ok, déjame con Magda. Magda, Sí, Freddy. bien. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Qué tal canalizar a este ser? es como muy grande, como muy fuerte y a la vez como entre neutral y que no le importan muchas cosas. Mm, sí, pero eso no me importa como sospechoso. Sí, es como que cuando le preguntabas le parecía como pequeñeces, o sea, como si tú nos pusiéramos a mirar como un hormiguero y le preguntáramos como a la reina por qué hace esto y por qué lo hace, o sea, es como, eso lo sentía como así, como que es solamente el hecho de vivir y de estar aquí, es como lo que tenemos que vivir, o sea, no hay que darle una explicación y depende de nosotros todo. Sí, hasta cierto punto, pero hasta cierto punto no. Al fin y al cabo estamos aquí en la dualidad, entonces pues uno se lo puede preguntar de todas las formas. Lo que pasa es que en el estado energético en Ujú. el que está, pues, no le parece. Sí, Sí, claro. No es argumentativo, como diría. Bien, listo, Magda. Entonces, mira, quiero que observes por un momento, ¿es verdad lo que él dice, que crearon a los reptilianos, a los dracos y a los demás? sí, yo los veo que como si a cada lugar donde fuera, él toma como esta materia prima, como literal, como dice en la Biblia, que se tomó el barro, la tierra, algo así es que dice, Sí, y que de ahí se armó así. Es como si pega, en pega. cada lugar, em, es como si leyera y como si viera, le transmitiera su propia energía y se va formando las razas. Y en todos los lugares hay una raza diferente, pero como en base al lugar donde están. Ok. Y para él, o sea, él está como por allá arriba y luego tiene como unos descendientes y esos descendientes son como los que vienen y hacen los desórdenes y crean la dualidad e interfieren, pero él como que en eso no se mete. No, claro. Observa la energía que se mueve, ¿eso le es conveniente? ¿Cómo hace todo ese conflicto, toda esa dualidad? No, él como que solo piensa en crear o solo es y crea, como Claro, si pero solo creación. pero este estado energético de enfrentamiento le sirve para crear más. No, No, no le sirve para nada. no, él como puede crear sin nada y sin, o sea, es que en otros lugares hay como armonía y viven tranquilos y le es igual de indiferente que aquí. Aquí es como si él hubiera creado todos estos seres, se vienen de otros planetas y se divierten aquí y para él eso es como natural. Claro, con impuestos o sin impuestos da igual. Ujú. Bien, bueno, ahora quiero que observes a... ¿Ves a Enki y Enlil?
Sí, yo veo dos ahí siempre peleando. Difieren en cuanto a morfología de con quien acabamos de hablar, con Sí, Anan. son más pequeños, Sí. más al lado de él él está muy alto, muy grande, como si estuviera arriba, y estos están como si fueran cuatro niveles más abajo que él. O sea que con quien estamos hablando es como quien dice el Anunnaki primigenio, como tú dirías en tus términos, el mero mero. Sí, ¿Sí? sí, es esa partícula que se fue creando, que O yo sea, te este es dije al el... principio, ese. Ok, ¿ves a Enki? ¿Qué me ibas a agregar, perdón? Y a estos los veo siempre. Cuando le preguntaba sobre los reptiles y los draconianos, siempre estaban como abajo, como si Sí, esa es hubiesen una... pasado, no sé si son cuatro épocas o Sí, esas son la cuatro plebe. algo. No, pero es como, como si fueran etapas o cambios, pero eso es a nivel, pues, como muy de por allá del universo. Claro, pero hay una jerarquización. Sí, porque esa creación es como si hubiera dado frutos y luego todo se hubiera ido como modificando. Y este Enki y este otro que están aquí es como si fueran cuatro milenios, etapas, millones de años, no sé, pero son cuatro, más abajo. Y se ven más pequeños, Pero en morfología son literales a él, sino que tal vez es una versión miniaturizada o se ven diferentes. se ven diferentes, como si hubiese una cruce lo veo más como entre reptiles, más pequeños, como si tuvieran un cruce con reptiles, ¿Ah, sí? ¿Se hibridaron? con dragones, sí, estos que están peleando, sí. Ok, ¿me dejas hablar? Y cuando él decía que no eran puros, era por eso, es como si otra energía estuviera combinada con ellos y los hace muy diferentes al primero con el que hablamos. Quiero que observes al primero con el que hablamos. Este ser tiene conflicto con otros seres posiblemente de su mismo nivel. No, Nada. Ok. Bueno, ahora entonces Enki. No, voy a hablar primero con el Lil. ¿Lo ves ahí? sí, Bien, dejas hablar con él. Dile que si podemos intercambiar algunas impresiones. dice que sí. Sí, bueno, en Lil. ¿Qué? Bueno, me pasa un poco ahí. Eh, Estamos haciendo una investigación sobre ustedes, los Anunnaki. Mm, El, el término Anunnaki sí está bien expresado en su definición, etiqueta de lo que ustedes son. ¿O es una malformación de interpretación de un mortal humano? es una interpretación de Ok. las múltiples. Bueno, se dice que ustedes llegaron aquí junto con Enki. Bueno, si no estoy mal, creo que primero llegó Enki y luego llegaste tú, ¿no? Sí, ¿Por qué el conflicto? ¿Qué pasa con Enki? todo lo quiere bien. Ah, sí, es Sí, perfeccionista. sí, ¿Cuál es tu postura o tu forma de ver lo que que es es adecuado? aburrido. Sí. Él ordena, yo desordeno. ¿Tú qué provocas? Movimiento, cambio. Y él. Quiere orden, y luz. O sea que como quien dice, según nuestro entender humano, es alguien buena onda. Mm, O más bien, para hacerlo más de mejor interpretación, ¿tiene más afinidad con el humano o no? sí, algo. ¿Sí? ¿Y tú? ¿A ti te agradan los humanos? Así, por ejemplo, en mi caso, hablando aquí con Miguelito, conmigo, Hablas mucho, pero no me importas. ¿no? ¿Cómo me consideras? Un humano normal. ¿Qué me haría anormal? O que, por ejemplo, pudiera llamar tu atención.
Todos los humanos son iguales. ¿Sí? ¿En serio todos? Son humanos. Sí, pero ¿seguro que todos son iguales? Sí. ¿Hay alguno que se pueda elevar a tu nivel? Sabía que te ibas a reír. Eso era para hacerte reír, hacer un poco más amena la conversación. ¿Cuál es tu propósito aquí en la Tierra? Tú, Crear caos. ¿sí? ¿Sobre qué población humana tienes incidencia para eso? Sobre los interferentes de los humanos. Ah, ok. ¿Y cómo te va con esto? Muy bien. Ahora no tanto. No, ¿por qué no? Muchos humanos están haciendo convenios y tratos ¿Con con quién? ellos directamente. ¿Ah, sí? Háblame de esto. ¿Cómo es esto? Muchos humanos se han dado cuenta de los controles que pueden establecer y se han vuelto interferentes de ellos mismos, haciendo contratos con otros. ¿Y esos otros quiénes son? Draconianos, reptiles, insectoides. Pero según cuenta Anon, con quien acabamos de hablar, que esto es creación de ustedes. Entonces, ¿cómo es que la creación misma de ustedes se va en contra de ustedes? Ellos crearon todo, nosotros somos descendientes, crearon todo. Ok, déjame con Magda. Eso era todo. Si tuvieras algo que decirle antes de que te vayas, si tuvieras algo que decirle a todos los humanos que te escuchan a través de este medio, ¿qué les dirías? Nada. Déjame con Magda. Magda, qué sencillez, ¿no? Muy bien. Listo, Magda, ahora déjame con él. Ahí está Enki, ¿no? Pregúntale a Enki si nos permite interactuar con él. Sí, ¿Sí? sí, Enki. sí. Hola, Enki, buenas tardes. Justo el Buenas mediodía. tardes. Bien, bueno, estamos haciendo una investigación, como ya le dije a Anon, a Enlil y ahora a ti, sobre ustedes, los Anunnaki. Acabo de hablar con Enlil y él muy académicamente y muy agradable dijo que no tenía nada que decirnos, que somos simplemente humanos y le gusta ocasionar el caos, lo cual es una postura contraria supuestamente o con base a lo que él se refiere de ti, que prefieres otra instancia. Yo estoy en desacuerdo contigo y hay como un conflicto ahí, ¿no? Sí, Según Enlil, nosotros no somos nada, o sea, los humanos, ¿no? Somos ahí, algo que está ahí, pero que no tiene importancia, algo subjetivo. ¿Tú qué piensas acerca del humano? ¿Cómo te parecemos? todos son creación, Sí, claro, todos son creación del mismo Padre, pero del más, mismo lugar. pero más allá de lo obvio, tú. Si el humano conociese su verdadero origen y quién es, podría dirigir su propia vida. Pero en cuanto a la información que hemos recaudado aquí, el humano fue creado en un laboratorio de manera genética por ti, según lo que se dice aquí. Entonces, si el humano llegara entonces al origen, estaríamos hablando del laboratorio aquel.
de la conciencia plantada en el cuerpo creado. ¿Este cuerpo es creación tuya? ¿Tú creaste a los humanos o fue Anon? Fue un grupo, no solo uno. Según las tablillas, dime. Es lo que se plantó en los humanos, la discordia que hay entre los dos. ¿Entre los humanos y quiénes? No es entre los humanos, la creación del cuerpo humano y lo que se implantó en el cuerpo. Bueno, aquí según las tablillas sumerias, hace un tiempo cuando leía esto, se decía que tú comenzaste a hacer como una especie de experimentación genética junto con los homínidos que desde la perspectiva de ustedes eran muy arcaicos y no inteligentes. Y se comenzó a buscar crear, bueno, es que aquí ya es una malformación de la información, pero se buscaba tener esclavos básicamente para poder hacer el trabajo que los Anunnaki no querían hacer. Pero según Anon, es mentira lo que se interpretó allí en las tablillas sumerias por aquella persona que lo hizo. Pero bueno, haciendo esto a un lado, se dice que tú creaste con esos homínidos una hibridación. ¿Esto es cierto o no? Sí. Bien, ahora esta hibridación. Es cierto que pasamos por este momento evolutivo donde en inicio se era unicelular y luego ya a un homínido erecto, No. ¿no? El Fueron propósito, creaciones diferentes. uh-huh. Fueron partículas que fueron mutando, cambiando, creando. Nuestra versión actual como humanos en este cuerpo y la capacidad intelectual que tenemos obedece a tu creación. La que hay en este momento no. ¿Hasta qué punto tú llegaste? ¿Hasta qué versión? Hasta crear la base del cuerpo biológico. Tú te refieres a una implantación. ¿Quién ejecuta esta implantación y qué implantaciones? Otros seres trajeron la energía para implantarla, la ¿Quién, conciencia quién, para darle la vida. ¿Quiénes son estos seres? Pleiadianos. Ok. ¿Ustedes fueron permisivos con esta situación o era algo que se salía de las manos? Era un convenio con ellos y otros seres. ¿Y cuál era Se el hicieron objetivo? varios experimentos. Pero este momento en que se hace el convenio, ¿qué es lo que ellos, los pleyadianos, proponen a ustedes? Para que ustedes acepten la, la alianza, el convenio. Que fuéramos expuestos como sus dioses creadores. O sea, a pesar de la incidencia de los pleyadianos, que ustedes se tomaran, sí, el atributo sobre esto. Sí, Y ellos, ¿y ustedes qué les ofrecieron a ellos? los cuerpos para que ellos los implantaran. Y según tú entender, ¿qué implantaron? La esencia que iba a habitar cada cuerpo. ¿Y esta esencia tuviste de dónde provenía? No, ellos tenían el poder de hacerlo, no importa de quién fuera. Según tú entender las características de estas esencias, ¿qué son? ¿Qué reconoces en estas esencias? Energías con características pleiadianas.
Ok, bien. Si tú tuvieras que decirle a te traslado la misma propuesta que le hice en Lil, si tuvieras que decirle algo a los humanos, ¿dirías algo? Busca en tu interior quién eres realmente. Una pregunta, tal vez estoy aquí un poco equivocado, pero bueno. ¿Tú creaste a Adán y a Eva? No. ¿No? ¿Buen chiste? Sí. Ok. ¿Esto de dónde viene Adán y Eva? ¿De dónde sacaron eso? Creación humana. Creación humana. Bueno, perfecto. Gracias, eso era todo. Déjame con Magda. Magda, Sí, Freddy. concéntrate en los pleyadianos a los que él hace referencia. Sí, ¿Los ves? sí. Dime cómo son. Son blancos, como transparentes, muy altos. Y los veo como si compraran, como si hicieran un trueque o compraran como un lote de cuerpos. Haz una lectura energética de ellos y dime qué percibes. Percibo que son como comerciantes, como si fueran de lugar en lugar, comprando o haciendo como trueques energéticos o contratos. Y como si compraran como armas, es lo que me viene, como si traficaran. ¿Que son como mercenarios o qué? No, es como si el cuerpo en sí fuera una especie como de arma, como algo secreto, como si fuera un arma secreta, es la sensación, porque es que no los veo que como que compran, como si compraras un envase o un cuerpo y lo llevan a otros planetas Ok. y de otros planetas que tienen que ver con esto que están haciendo y como si no fuéramos solo nosotros en la Tierra, sino en otros planetas. Quiero que desplázate desde este punto a las Pléyades, Magda. Vas a ver las Pléyades a nivel general. Sí, Bien, allí en las Pléyades, esto solamente obedece a las 7 estrellas que siempre nos ha dicho la astronomía convencional, o es mucho más amplio de lo que parece ser. es mucho más amplio. Bien, hay diversidad de razas pleyadianas dentro de la especie pleyadiana. Sí, Bien, se mueven en frecuencias energéticas diferentes. sí, Hay pleyadianos que, por ejemplo, podríamos asumir como seres interferentes de baja frecuencia. sí, Hay de alta frecuencia. sí. Bien, ahora ya observado esto, los que tú acabas de ver, según lo que tú acabas de observar, ¿dónde los ubicarías o clasificarías? Yo los veo, es que es como extraño porque los veo como si ellos allá fueran como de altas frecuencias en su lugar, pero a nosotros nos ven como si fuéramos cosas, como si pudieran comerciar con nosotros. Y también veo que tienen limitaciones como convenios a otro nivel para no comerciar con humanos, Ahora te hago como una... si algo estuviera protegido. Todo eso es lo que veo. Sí, no te preocupes, no. Quiero que observes si toda la estirpe pleyadiana tiene contratos con los draconianos y reptilianos de acá. Por ejemplo, estos que están ahí, pues han hecho una alianza con ellos, ¿no? ¿Sí? Ujú. O sea, porque si están haciendo una alianza con Enki,
Y bueno, y después están las subespecies que son creación del primero de Anon, entonces quiere decir que hay una alianza de cierta forma indirecta, siendo directa. ¿Todo esto conviene o concierne más bien a todos los pleyadianos o solamente son unas facciones que se dedican a esto? Hay unas facciones porque hay unos planetas como hay como un centro y hay planetas como retirados o lugares retirados y siento que hay una parte donde hay una especie como de unos pleyadianos separados de ellos haciendo otras cosas diferentes y me viene como resistencia a un control. Bien, bueno, esto es bien, bien extenso Ujú. y abarcarlo aquí pues ya sería otra temática. Pero bueno, quiero que observes entonces estos pleyadianos, los que nos conciernen con base en lo que estamos realizando aquí. ¿Qué es lo que quieren implantar en el cuerpo físico, ingeniería genética de Enki o de los que están en esto? Lo que veo es esencias, pero también controladas de otros lugares, de otros planetas. Y es algo a un nivel desde nosotros, como si lo hicieran en años, en muchas vidas, y implantan una esencia específica con unas características para que encarnen la Tierra en cierto momento y luego hacen un recorrido en varias vidas de esta esencia. O sea, es lo que podríamos llamar un arconte, alguien, o sea, un arconte no es una raza específica o algo así, no, perdón, una especie específica con subrazas, ¿no? Sino que depende de quién esté rigiendo esto. O sea, quiere decir que estas esencias están interferidas, Sí, están supeditadas a una línea constante de reencarnación para beneficio energético. sí. Bien, listo, ya. Ok, bien, Magda. Entonces, como verán, esa es la primera parte. Esto es un tema bien, bien extenso. Aquí pues trato de ser lo más abarcativo posible, pero habrá que dejar espacio para la segunda parte. Nos preparamos para regresar, Magda. Entonces hago un conteo de 1 a 3 y abres tus ojos. 1. Desconectas de todo y de todos. 2. Te haces consciente de tu cuerpo. Lo percibes liviano y ligero e incrementa su estado frecuencial a tu propia consideración. 3. Abres tus ojos. Hola Magda, ¿qué Hola, tal? Freddy. Bien, Bien, perfecto. nos quedamos en continuará. Sí, es que esto es bien largo. Llevamos 1 hora y media, bueno. Entonces, esperamos que hayan disfrutado de esta investigación, pues vendrá la segunda parte cuando llegue el momento adecuado. Es un tema bien extenso y racionalmente hablando complejo, ¿sí? Para poderlo entender a ese nivel. De cierta forma considero también que es inentendible a nivel racional. O sea, hay que estar energéticamente ahí como para poder darle un poco más de objetividad y de comprensión. Entonces, bueno, no olviden dejar sus comentarios, sus percepciones acerca de lo que acabamos de observar aquí. Y por otro lado, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de investigación. Gracias, Magda, por estar aquí. Ok, Que estén muy bien. Bye. chao. Chao. Listo, Magda. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas.
Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos.
Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones.
I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.